Quiero darle la bienvenida al embajador Arria. Gracias por compartir con nosotros. Estábamos, embajador, hace 3 meses usted y yo conversando. Recuerdo que me decía, todavía los puedo ver al aire en mi televisor. Muy buena tarde. Hola, Dania. Sí, lamentablemente esa noticia me tocó dártela porque se filtró por una periodista y ese fue un día terrible lo que tú estás recordando, porque NTN 24 ha sido una voz muy objetiva, pero ha sido la voz que ha siempre promovido la libertad y lo ha hecho con un criterio periodístico impecable, pero el ser impecable para el régimen venezolano es algo muy peligroso. Ahora, doctor Arria, 3 meses después, ¿cuál es su análisis de estos 90 días de protesta continua en Venezuela? Estaba yo oyendo a mi amigo Alfredo Romero, que por cierto tienen un grupo, el Foro Penal, Gonzalo Gimio, Tamara Sujú, extraordinario, en cualquier otro país del mundo, son valientes, defienden. Yo ayer oí a la madre de Leopoldo López, otro buen amigo, Antonieta, que decía, el verdadero preso es el país. Yo creo que en estos 3 meses hemos visto que hay más de 2.000 o 3.000 muchachos presos, pero es todo el país el que está preso, porque en el fondo gran parte de la sociedad ha dejado sobre los hombros la responsabilidad de enfrentar un régimen totalitario, dictatorial, militarizado, entregado a los cubanos como es a los más jóvenes, los venezolanos, lo cual es injusto. Yo entiendo perfectamente bien que los jóvenes lo que están luchando es por su futuro. Y ellos saben que su futuro se decide ahora, no dentro de 20 años, y por eso tienen esa pasión y están inspirados por el deseo de poder rescatar la libertad. En estos 3 meses, si no hubiese sido, Idania, por las manifestaciones, protestas de estos muchachos que comenzaron, no olvidemos, en el Táchira por una razón muy distinta, eso permitió que el país se animara y se agitara. Pero algo más, la comunidad internacional por primera vez le puso bajo el radar el tema venezolano. Es gracias, pero han sido 42 muertos, más de 150 personas, como decía Alfredo Romero, torturados, otros delitos abominables que seguramente él mismo no quiso mencionar, el meterlos en las cárceles, ha demostrado un régimen de una crueldad terrible. Hoy decía Mary O'Grady en el Wall Street Journal que un régimen que se comporta con una crueldad como esta jamás saldrá voluntariamente del poder y que la única manera que saldrá será el día que los más patriotas decidan hacerlo. Yo vengo ahorita de una gira por Inglaterra y otros países donde veía en todas las entrevistas, Idania, me decían incluso en la BBC, ustedes han tenido la mala suerte de competir con Ucrania, con la crisis de Ucrania, y por supuesto ha apabullado lo que son los medios de comunicación, y el mundo no ha tomado la verdadera dimensión de la tragedia que vive Venezuela, de las implicaciones regionales que esto tiene y de los problemas que va a tener para el futuro. En síntesis, yo creo que se ha agitado algo. Yo creo que este es un régimen que está en estado terminal, con un jefe de Estado absolutamente colapsado ante su propia gente, ante las fuerzas militares, ante la comunidad internacional, y un régimen que estaba colapsando y que se le ha dado cierto respiro con un proceso llamado de diálogo que realmente ha impedido que otras actuaciones internacionales se produzcan en Venezuela. Cuando usted se refiere a este diálogo que mucha gente se pregunta, embajador Arria, ¿cómo dialogar en estas circunstancias? Es decir, después de las detenciones masivas que se produjeron el jueves pasado en Venezuela, más de 300 muchachos fueron detenidos cuando se desmantelaron los campamentos de resistencia estudiantil en la capital. ¿Cómo dialogar en paralelo a esta situación, a esta represión que pareciera ir en creciendo? Y Dania, como tú conoces, yo he participado en tantos diálogos políticos en otros lugares del mundo. Es una regla elemental que el conversar, el discutir, pero también hay una regla elemental que es no sentarse sin tener la capacidad de realmente poder imponer o poder persuadir a la otra parte de que se tomen determinadas condiciones. Haberse sentado sin precondiciones específicas cuando teníamos el poder de hacerlo. El poder de hacerlo lo tuvimos realmente el 14 de abril, cuando la gente quería realmente protestar ante el Consejo Nacional Electoral de una elección que sin duda para muchos de nosotros nos la robaron. Que no se haya querido defender luego es otro problema. Ese era el momento donde teníamos una fuerza enorme para haber logrado un conjunto de decisiones, por ejemplo, liberar a presos políticos,
desarmar a los grupos armados. Ese tipo de cosas hubiera permitido al país que tuviese confianza. Pero cuando uno ve que hay un diálogo para entretenernos y hay una represión y siguen apaleando a los muchachos, abusando, deteniendo. La semana pasada acusó este señor, que es el ministro del Interior, imagínate este nombre, Justicia y Paz, que es el mismo hombre que cuando era capitán trató de asesinar a la esposa del presidente de la República, en ese momento Carlos Andrés Pérez, no solo a él, a la esposa, a la hija y a 2 nietos. Ese hombre ha armado un show, dice que son 60 o 80 conspiradores desestabilizadores del país. No hayan que hacer, es un régimen definitivamente colapsando, que no solamente es el hazmerreír internacional, pero en Venezuela hacen sufrir a la gente, porque estas persecuciones, yo vi a las madres que ayer el día de la madre, los que tienen hijos muertos, los que tienen hijos presos, el sistema de cárceles venezolanos es un acto criminal meter a estos muchachos en las cárceles. Es un proceso donde pretenden intimidar a toda la sociedad iraní. Aquí lo que ha logrado la otra parte terrible de este régimen, que han logrado dividir a la oposición, la llaman los buenos y los malos. Han diseñado en el fondo una oposición a su medida, en la medida en que se sienten, conversen. Entonces estamos llegando a un punto en que en Venezuela hay una resistencia, que evidentemente es la de estos muchachos, y hay una oposición que es la de los partidos políticos que están incorporados en el proceso. Pero al final aquí hay un solo país, y ese país tiene que estar representado en ambas partes de una manera realmente representativa, para que lo que surja al final sea un verdadero proceso de reunificación, de prosperidad y de paz. Ahora, pero mientras ninguno de los dos representa al país, no podemos llegar a ningún lado. Ahora, embajador, ya que nos referimos al diálogo y en paralelo a esta represión, que además, ha sido fotografiada, documentada, hay una oposición que está participando, pero también hay actores internacionales que han sido facilitadores, testigos, el nombre que se le quiera dar, que son Colombia, Brasil y Ecuador. Es decir, ¿no han visto ellos la represión de estos 90 días en Venezuela? ¿No han visto esas detenciones masivas que se han venido produciendo? Todos lo han visto. Aquí no hay inocentes. Tanto Colombia como Ecuador, como Brasil, como Chile. Incluso el canciller chileno dijo antes de llegar al viaje a Venezuela que una minoría violenta, ergo los estudiantes, pretendían deponer por la fuerza a un gobierno democráticamente elegido, sin haber llegado. El canciller de Brasil dijo algo peor. Pedir una ley de amnistía es algo prematuro, y eso lo dicen antes de sentarse en la mesa. No son mediadores. Vinieron a acompañar al régimen de lo que llamo el indocumentado, que ocupa la posición de jefe de Estado venezolano. Realmente vinieron a respaldar al régimen, no vinieron realmente a ayudar a un proceso de intermediación o de promoción de la paz en Venezuela, ni nada que se le parezca. El objetivo fundamental era no dejar caer a un régimen que estaba colapsando en ese momento. Quiero agradecer al embajador Diego Arria por estar con nosotros en la tarde. Una última pregunta, le pido una respuesta breve. Usted ha dicho que en las entrevistas que le han hecho en esta gira internacional que lo ha llevado fuera de Venezuela estas últimas semanas, mucha gente que lo entrevista le dice que ustedes han competido con Ucrania lamentablemente en este momento. ¿Eso qué significa? ¿Que realmente se están dando cuenta de lo que ocurre? Sí. Y te repito algo, si no hubiera sido por los muchachos, por los estudiantes, menos aún. Nosotros aparecimos. Incluso estos cancilleres que llegaron a Venezuela no hubieran enviado ni siquiera una postal si no hubiese sido por realmente la crisis que creó una protesta que le dijo al mundo que el legado del señor Chávez era un legado de violencia, de destrucción, de corrupción y de división. Pues muchísimas gracias a Diego Arria por estar con nosotros en NTN 24. Buena tarde. Gracias.